Saludos a todos, mi nombre es Eric Ramos y hoy les voy a hablar del tema de la Biblia y los sistemas de gobierno, ideologías y partidos. Un tema que es muy necesario en el tiempo que estamos viviendo hoy para entender la situación política en que estamos. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:13 que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey o a los gobernantes. En este caso, la Biblia no dice un tipo de institución en particular al cual debamos sujetarnos. En el Antiguo Testamento habían sistemas de gobierno como la teocracia, como en el tiempo de los jueces o la monarquía, y en el tiempo del apóstol Pablo se trataba de un imperio. Sin embargo, la Escritura declara que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido instituidas. En este caso, aunque vemos el aspecto divino, también está el lado humano, en el cual los seres humanos han elegido la forma de gobierno que más les conviene en una situación histórica particular. Y es a esto lo que el apóstol Pedro nos enseña, que debemos sujetarnos a las instituciones que están establecidas, y en este caso en las representaciones del rey o de sus gobernantes. Eh, Sin embargo, históricamente los sistemas de gobierno pues han ido evolucionando, han ido cambiando. Algunos son iguales o parecidos a los de hace varios siglos, y otros son diferentes. Podemos clasificar los sistemas de gobierno de diferentes maneras. Por ejemplo, dependiendo de quienes ejercen el poder. Eh, Según la elección, puede ser la monarquía o una república. Eh, si es el rey, pues sería una monarquía. Y si es el pueblo, pues sería el caso de una república. Entonces, otra forma de clasificarlo es a partir de el grado de libertad, de pluralismo o de participación que se tiene de las personas. Por ejemplo, podemos clasificarlo aquí, lo que es la democracia, en contraposición con lo que es el autoritarismo, el totalitarismo. En este caso, la democracia pues lleva a un mayor grado de libertad, de pluralismo, que involucra eh, diversas formas de pensar dentro de un grupo o de participación. Sin embargo, dentro de los sistemas autoritarios y totalitarios, pues no existen estas libertades, ni pluralismo, ni participación, sino que hay una sola manera de pensar. La democracia también se puede dividir entre democracia directa o indirecta. En la democracia directa, todas las personas de un grupo pueden hablar o decidir, tomar decisiones dentro de una asamblea, mientras que la democracia indirecta se escogen a los representantes para que ellos sean quienes tomen las deliberaciones que el grupo requiere. También se puede dividir entre presidencialismo o contra el parlamentarismo. Los sistemas presidencialistas, pues su principal cabeza de gobierno está sobre un presidente. En cambio, el parlamentarismo tiene un grupo de personas que son cámaras de representantes, como son legisladores, o en este caso podrían ser senadores, diputados. O también se puede dividir o clasificar por su religión. Algunos países que se denominan laicos, como México, otros que se declaran confesionales. En este caso puede ser católico, puede ser protestante,
puede ser eh, también musulmán. La teocracia, ¿no? Algunos países islámicos todavía se consideran países teocráticos, cesarpapistas o ateos, ¿no? En este caso, pues algunos países comunistas se consideran ateos. En el mapa que vemos aquí, pues vemos que en el mundo existen diferentes formas de gobierno. Eh, en América eh, son mayoritariamente presidencialistas, desde Estados Unidos hasta Argentina, eh, con una monarquía, en este caso Canadá, y también semipresidencialistas, ¿no? En cambio, en lo que es Asia, África, vemos un conjunto distinto de sistemas de partido, sistemas de gobierno que van desde el presidencialista hasta la monarquía constitucional, eh, el parlamentarismo, el semiparlamentarismo, etcétera, ¿no? Todo esto significa que independientemente donde vivamos como cristianos, tenemos que sujetarnos al sistema de gobierno en el cual nos encontramos. La Biblia declara que sea el rey o sea el gobernante, en este caso podríamos decir sea el presidente o sea también a los legisladores dentro de un parlamento, o sea un rey. En las formas de gobierno encontramos el Estado comunista, ¿no? Que es principalmente aquellos gobiernos que tienen un, eh, una sociedad donde la propiedad está a cargo del Estado. La democracia, donde tomamos las decisiones en base al voto. La monarquía, donde el poder se hereda. La oligarquía, donde algunos poderosos tienen el poder. La teocracia, donde un grupo religioso pues tiene influencia sobre las decisiones de gobierno. Y el totalitarismo, donde un determinado personaje dictador puede tomar todas las decisiones del país. Aristóteles, que fue un pensador antiguo, eh, clasificaba las formas de gobierno en formas puras e impuras. Las formas puras o perfectas, decía él que son tres. Puede ser la monarquía a cargo de una persona, la aristocracia a cargo de un grupo de personas nobles y la democracia a cargo de todo un pueblo que decide por sí mismo. En cambio, también habló de las formas impuras o corruptas, eh, respectivamente generadas de las perfectas. Por ejemplo, la monarquía decía que su forma impura sería una tiranía, cuando un monarca, en vez de servir a la gente, pues se dedica a oprimir a las personas. La aristocracia, que sería un grupo de personas nobles que degenera en una oligarquía que sería la búsqueda de sus propios intereses personales. Y la democracia, que podría degenerar en la demagogia, ¿no? Una apariencia de decisiones que toma el pueblo, pero en realidad es poder darles a las personas lo que quieren oír. Y en este caso sería demagogia. Bueno, ¿qué principios encontramos en la Biblia que nos ayudan a nosotros a discernir eh, lo que tiene que ver con los sistemas de gobierno, las ideologías y partidos? En primer lugar, la Biblia rechaza la anarquía. Sí nos enseña la Biblia, tanto en el libro de Génesis capítulo 9, que Dios ha autorizado el uso de la espada o de la fuerza para contener el crimen en el mundo, y que la venganza personal no sea la que rija los problemas humanos. Por tanto, en
La Biblia dice que toda autoridad ha sido delegada por Dios y eso implica que es preferible un lugar donde haya un gobierno tal vez duro a una anarquía total. Entonces, por este lado, pues podemos decir que sí, este sistema de gobierno anárquico no sería el más adecuado. Rechaza formas de autoritarismo, tiranía y despotismo. Hay un clásico pasaje en 1 Samuel capítulo 8, donde el pueblo pidió un rey y Dios le dijo que se lo iba a dar, pero que estuvieran conscientes de que ese rey, ese monarca que ellos tuvieran, iba a ser autoritario, iba a ser un tirano, iba a despojarlos, iba a oprimirlos. Entonces les advirtió de estos peligros de deformación, como fue el caso de las formas impuras que habló Aristóteles, ¿no? Entonces, en el caso de Dios, eh, estas no son la voluntad de Dios, que existan este tipo de gobiernos que degeneren en tiranía, oligarquía, demagogia o diferentes tipos de gobiernos que no ven por el pueblo. También la Biblia rechaza la injusticia de los gobernantes y la corrupción y toda forma de pecado de los poderosos. Aquí vemos constantemente en la Biblia eh, reproches y condenas contra los reyes, contra los poderosos, um, incluyendo a David, ¿no? Cuando cometió adulterio, incluyendo a Salomón, por haber tomado muchas esposas y haberse ido a la idolatría, por diversos tipos de injusticia cometidas en su tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aunque Jesús pudo hablar de Herodes y decirle, dígale a esa zorra, ¿no? Y el caso de Juan el Bautista, pues fue llevado a la cárcel por denunciar el incesto del rey Herodes. Entonces, la Biblia está en contra de la injusticia que los gobernantes puedan hacer hacia su pueblo, pero también toda forma de pecado que ellos puedan cometer en el gobierno. Por otro lado, los gobernantes deben sujetarse a una constitución o ley que exprese la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque para que la persona o el gobierno no degenere en formas de gobierno impuras, pues deben tener una base legal que sea un pacto para ellos y para su pueblo. En el caso de Israel, pues tenían el pacto de la ley escrita por Dios mismo para el pueblo de Israel, donde ellos mismos habían aceptado esas leyes. Y aunque hoy el mundo pues no tiene o no acepta pues la ley de Moisés como su forma de constitución, pero la Biblia dice que Dios ha puesto las leyes en los corazones de los seres humanos para que ellos puedan, por medio de su conciencia, determinar lo que es bueno y lo que es malo. Así que, bueno, la mayor parte de las constituciones tienen una base moral realmente acorde a los principios de Dios. Entonces, esto pues va a servir como guía para los gobernantes para que ellos mismos no se salgan de este contenido, sino que puedan sujetarse a la voluntad de la ley y no de sus propios caprichos o deseos personales, que pueden ser malos. También podemos ver otro principio en la Biblia que es que se requiere de sabios consejeros o legisladores, porque donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Y esto nos habla de que tanto en la antigüedad como hasta la actualidad se requieren de personas sabias en los consejos como en los parlamentos, cámaras de representantes, para que ellos
resuelvan aquellas situaciones difíciles de gobierno, así como el establecimiento de leyes justas que vayan acorde a la voluntad de Dios. Si bien estas personas, muchos de ellos no conocen las cosas de Dios, pero sí tienen pues la inteligencia que Dios le dio y la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Por su parte también nosotros como cristianos tenemos que orar por los reyes y los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad. Ahora, aunque hay muchos sistemas de gobierno en el mundo, particularmente en la parte de Occidente, la democracia ha sido o es el último de los sistemas que pues tenemos, y aunque es imperfecto, pues tiene grandes ventajas para nosotros. Eh, la democracia fue practicada en la antigüedad en Mesopotamia y de forma limitada en Grecia. En Grecia solamente los hombres libres podían participar de ella, no así las mujeres ni los esclavos. Sin embargo, la relación con los protestantes viene de que esta surge particularmente en la época moderna, eh, con sus raíces en el Parlamento inglés protestante. John Locke, por ejemplo, fue protestante y defensor de la libertad de conciencia y de religión. Los puritanos, que eran otro grupo religioso de Inglaterra, establecieron derechos y, a diferencia de la Ilustración, abogaban por la limitación del poder, basado en Jeremías 17:9, que dice que el corazón del hombre es perverso y por tanto no se debía conceder todo el poder a los gobernantes, sino establecer una separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos. Esta, este pensamiento puritano es el que llega a los Estados Unidos en su origen, dado que los puritanos fueron los primeros en establecer colonias en ese territorio. Ellos decían que la voluntad popular era una fuente legítima de poder que debían escoger por elecciones. No abogaban por los sistemas monárquicos que estaban en Europa, sino más bien que el pueblo, las decisiones del pueblo realmente eran legítimas y no así una herencia de gobierno como lo que es el caso de los monarcas. Aparte de los representantes electos, la sociedad tiene voz en una democracia al ser ella de la que emana el poder. Entonces, en la democracia se escogen representantes, pero la gente, aunque no tiene eh, pues las decisiones o el poder para decidir, pero sí tiene voz para poder reclamar, protestar, para poder manifestarse y presionar a los gobernantes que están en turno para que ellos puedan ejercer gobiernos adecuados, ¿no? Sin embargo, la democracia también tiene aspectos negativos. En este caso, la mayoría puede tomar malas decisiones por desinformación o al ser manipulados. Esa es una de las desventajas que podría tener la democracia, que si la mayor parte de la gente, como hoy en día, ¿no?, aunque haya mucha información, se encuentran desinformados respecto a sus gobernantes, respecto a la situación política, pues pueden tomar decisiones malas, y aunque haya sistemas democráticos, las decisiones que se van a tomar pues son malas. La mayoría o la minoría pueden estar equivocados. Esto ha sucedido en muchas ocasiones, tanto en la Biblia como en la actualidad, ¿no? Como cuando el pueblo de Israel pidió un becerro de oro. Todo el pueblo estaba pidiendo un becerro de oro. Como cuando el pueblo de Israel le dijo a Saúl que eh,
guardara o no matara a las ovejas gordas de Amalek. Entonces, puede ser que la mayoría esté equivocada, no significa siempre que los deseos de toda la gente o de la mayoría de la población sea lo más correcto. También se puede caer en la falsa democracia, por ejemplo, donde se aparenta tener un sistema de gobierno democrático, pero hay fraudes, o sea, las elecciones no sirven, decisiones por intereses políticos, realmente no es por el interés de las personas, o pueden haber políticos ignorantes, gente que está ahí representando a la gente, pero no sirve, ¿no? O gente que hace lo políticamente correcto y no lo que es correcto, necesariamente, ¿no? Tocqueville, por eso mantenía que la verdadera democracia se origina desde el interés del otro y el involucramiento personal. Es decir, cuando nosotros como ciudadanos nos interesamos en los demás y nos involucramos en las decisiones del gobierno, participamos en el voto, cuando estamos y nos reunimos con ellos, no solamente estamos pensando en nosotros mismos, sino también estamos pensando en el interés común. Ahí se puede dar la verdadera democracia. Ahora, hablando de los partidos, un partido representa posiciones políticas determinadas. Dado que todos nosotros tenemos una forma de pensar diferente, no podemos ir, digamos, a una decisión representativa, dado que somos demasiados y pensamos de maneras distintas, pues el pensamiento pues se ha dividido en partidos, digamos, y esos partidos representan una cierta manera de pensar. En Israel habían partidos como el partido de los Herodianos, que era el partido oficialista que apoyaba a Herodes y al gobierno romano. Los fariseos, que era un gobierno religioso, purista, ¿no? Los saduceos, que eran un grupo más liberal, un grupo religioso liberal. Los zelotes, que eran un grupo de revolucionarios o de insurrección contra el poder romano. Y los esenios, que era un grupo separatista que pues se iba al desierto a esperar la venida del Mesías. Entonces, en la forma moderna, los partidos surgen en Gran Bretaña con los partidos liberal y conservador. ¿Cuál es el origen del término izquierda y derecha? En Francia, en 1789, eh, durante una asamblea, el grupo de representantes se dividió en dos grupos: los que se pusieron a la izquierda, también llamados montaña, y los de la derecha, llamados llanura. Los de la derecha, pues eran los del partido conservador, eran los que abogaban por el poder en los monarcas y en la aristocracia. En cambio, los liberales pedían que el poder pues se diera a los burgueses. Entonces, en este caso, pues conservadores significa conservar el poder en las manos de los que ya estaban, y los otros pues hacer un cambio que tuviera que ver con otro sistema de gobierno. En América, sin embargo, el término conservador se refiere o se refirió en siglos XVIII, XIX a la conservación de los privilegios eclesiásticos, puesto que la iglesia era la que detentaba la mayor parte del poder, contra la secularización. La izquierda, pues en este caso, significó un partido liberal que llevó a las naciones latinoamericanas a una secularización. En Europa también surgen partidos socialistas, como son los marxistas, socialdemócratas y anarquistas. Cuando hablamos de socialistas, muchas veces pensamos únicamente en los marxistas, que son los seguidores de Carlos Marx y que abogan por el comunismo,
y un socialismo pues totalitario, ¿no? En este caso, eh, más de corte revolucionario. En cambio, la socialdemocracia es un sistema donde se piensa que a través de los partidos pues se puede llegar a establecer pues lentamente un socialismo dentro de un país. Los anarquistas por su parte pues consideran que no se debe tener un sistema de gobierno porque esto es lo que causa los males, ¿no? Entonces ocurre una lucha partidaria durante esa época entre los llamados socialistas y los capitalistas. Y esta visión pues tiene que ver con el aspecto económico, cómo se va a organizar la economía de la sociedad para el bien de la gente. En el caso capitalista pues se piensa en pues una libertad de mercado donde cada quien pues busca su propio interés, y el socialista pues dice que debe haber un control estatal para que pueda repartirse los bienes entre la población. En Europa también surgen las democracias cristianas que tienen fuerza política de influencia allá, y también en América, ¿no? Han surgido muchos presidentes, a muchos partidos que tienen que ver con la democracia cristiana. Es una cierta manera de pensar, eh, principalmente de corte católico, ¿no? Eh, donde se ha presentado una cierta ideología con base cristiana, ¿no? Algunos países también tienen bipartidismo, el bipartidismo que está dividido entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Esto es lo que sucede mayormente en los países europeos, pero en Estados Unidos es el republicano y el demócrata. Entonces surgen distintas ideologías que se van aglomerando hacia dos polos de pensamiento o hacia dos partidos únicos, en este caso el republicano y el demócrata. Las ideologías libertarias, conservadoras, tradicionales y de fundamentalismo religioso se van más hacia el lado derecho del republicano, y los liberales clásicos, liberales progresistas, socialdemócratas, ecologistas y socialistas democráticos se van al lado demócrata. Entonces, dentro de estos partidos, pues existen diferentes ideologías o formas de pensar. Ahora, ¿qué es una ideología? Una ideología es un juego de ideas, de ideales, principios, doctrinas sobre cómo se debe organizar la sociedad y los métodos que deberíamos usar para lograr este fin. Dentro de la gráfica que nosotros estamos viendo dos ejes, ¿no? El eje Y es más libertad arriba, menos libertad abajo, y en el eje X está más igualdad a la izquierda y menos igualdad a la derecha. Dentro del grupo de centro izquierda se dice que hay más libertad y más igualdad. En el grupo de extrema izquierda hay más igualdad, pero menos libertad. Cuando se habla de libertad, pues se ejerce un control mayor sobre la población y sobre sus derechos. Y cuando se habla de igualdad, pues se refiere a la igualdad económica principalmente en este caso. La extrema derecha se ubicaría dentro de menos libertad y menos igualdad, y el centro derecha se ubicaría dentro de más libertad, pero menos igualdad, según esta gráfica. Bueno, en el país, México, han existido muchos partidos, algunos que ya no existen, la mayoría. Los primeros partidos surgen en 1890, y también por allí tenemos a uno de los partidos que duró más tiempo en el poder, que es el PRI, ¿no? El PRI pues proviene de la década de los 30 y gobernó México por casi 70 años. Surge también el PAN, que es un partido de democracia cristiana, y por allí, más en los 80, surge el Partido de la Revolución Democrática, que es un partido de izquierda. También surgen partidos socialdemócratas,
socialistas y de diversos cortes, ¿no? Ahora, el último de los partidos que surge en nuestro país es el partido Morena, que es el que actualmente detenta la mayor parte del poder, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, y que es de izquierda, ¿no? Entonces, Morena es el Movimiento Regeneración Nacional, fundado por López Obrador, y los partidos en México representan distintas ideologías, algunos más hacia la izquierda, otros más hacia la derecha. Sin embargo, en los últimos años han surgido también ideologías emergentes, como son los movimientos de izquierda radical en favor de los movimientos LGBT, el movimiento femenino, los movimientos pro aborto, que han dado como resultado el surgimiento en respuesta de movimientos conservadores católicos y evangélicos. Así que la ideología no solamente se ha centrado en los últimos años en el aspecto económico, sino también en los aspectos sexuales, reproductivos o podríamos decir también morales. También dentro de estas ideologías emergentes um, hay una lucha entre lo que son los globalistas y nacionalistas, ¿no? Que piensan en un gobierno supranacional y los que abogan porque cada nación pueda tener su propio gobierno sin injerencia de organismos internacionales o empresas transnacionales que quieran influir en sus decisiones. Como precaución y libertad. Como cristianos tenemos que tener cuidado de llegar a una politización extrema y actuar con respeto a los demás. Martín Lutero decía que la fe no ofrece al cristiano una ideología, sino una razón de la mente y del corazón para participar. Nos da una preocupación central y una norma para evaluar todo programa, ideología, estructura o acción política, que es el bienestar del prójimo. Por tanto, en este tiempo, aunque nosotros podamos, como cristianos, adscribirnos a un determinado partido político, no debemos ser extremistas en nuestras ideologías, ¿no? Sino tener respeto hacia las diferentes maneras de pensar, ya que como cristianos tenemos la fe, que es nuestra doctrina, y también nuestros valores morales, que en este caso es la búsqueda del bienestar del prójimo, que es la que debe dirigirnos en evaluar todo tipo de ideología o estructura política o de acción política. Debemos de ver si eso es lo que conviene a la población realmente. Y esa debe ser nuestra preocupación central y nuestra norma, ¿no? Entonces, en el grupo de los discípulos de los apóstoles había un celote, que era un revolucionario en contra de Roma, llamado Simón el Celote, y había también un recaudador de impuestos llamado Mateo. Pablo, por su parte, era un fariseo. En este caso, habían distintos partidos políticos que estaban siendo parte del grupo de los apóstoles. Y posiblemente al ser apóstoles, pues dejaron muchas de las cosas o pensamientos que antes tenían para poder seguir al Señor. Y de la misma manera, nosotros como cristianos tenemos que pensar como ciudadanos del reino de los cielos. El hermano Miguel Álvarez dice que la misión bíblica no es ideológica ni corresponde a un sistema político económico particular. Es decir, la misión no es capitalista o tampoco es socialista. Tampoco la misión bíblica tiene que ver con una ideología en particular de izquierda a derecha, sino que nuestra misión es un instrumento de reflexión y práctica de justicia socioeconómica y política. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos las demandas de Dios en la Biblia, nosotros vamos a ver
que Dios nos pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Y eso tiene que ver también con lo que nuestras autoridades tienen que hacer en guardar las leyes divinas. Entonces, como una evaluación, ¿verdad?, de lo que es las ideologías de izquierda y derecha, no todo cambio está mal, pero tampoco todo debe cambiarse. Eh, Jesús estuvo contra muchos pensamientos conservadores de su tiempo, hablando de los fariseos, saduceos, etcétera, ¿no? Pero tampoco debemos pensar que todo cambio está mal, ¿no? No caer en el tradicionalismo ni en un progresismo sin sentido, pensar, bueno, tenemos que cambiar las leyes por cambiarla, porque esto está de moda, porque hay que hacer esto, sino evaluar siempre las cosas a partir de la palabra de Dios. Hay cosas que podemos cambiar y otras que son principios morales que son permanentes. Entonces debemos tener valores que estén arraigados en principios bíblicos para tomar decisiones ideológicas y partidarias. Y esos valores que estén basados en principios bíblicos requieren que nosotros tomemos tiempo para reflexionar en ellos, para meditar en lo que la Biblia dice acerca de ello. Quiero darles las gracias a ustedes por tomarse el tiempo y ver este video, y también invitarle a ver los otros videos de esta serie. Dios les bendiga.